En el nombre de Jesús, amén. Leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Dice la parábola del sembrador de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, parábola del sembrador, verdades del reino de Dios. Aquel día, dice el verso 1 en adelante, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, palabra de vida, palabra para nuestras almas. Gracias te damos a ti, Señor amado. Bendice a cada persona, a cada hogar representado, Señor, en cada persona que va a escuchar esta palabra. Permite que llegue a diferentes lugares y sea de bendición para muchas vidas. Amén. Pueden tomar sus lugares y damos gracias a nuestro Dios. Nuestros corazones están listos para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Jesús predicaba el evangelio del reino de los cielos, diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista preparó el camino, y Juan el Bautista era un predicador de juicio, era un predicador de arrepentimiento, era un trueno, era una llama ardiente que la gente decía: hay que escuchar a ese predicador, hay que ir a escuchar. Y él no tenía temor, era valiente para entregar el mensaje: arrepiéntete de tus pecados. Y la gente, amén, estaba ahí escuchando, atenta, anhelaba oír la palabra, porque se iban hasta el desierto a escucharle. No importa que hiciera calor, no importa que no hubiera sombra o no hubiera comodidad, lo importante es que ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, ahí había fuego en el altar, ahí había fuego de Dios en el corazón de un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces traza un estilo que no se veía por años. Dice: este es profeta, este es profeta. Hace tiempo que no escuchaba a un profeta, este es profeta. Y estaba él esperando el momento y empezó entonces a predicar de esa manera. Pero él presenta a Jesús y dice: el que viene después de mí es más poderoso que yo, es más poderoso. Entonces, él entendía que estaba lleno del Espíritu Santo. Él entendía que hablaba bajo la unción del Espíritu. Él decía: en medio de ustedes hay uno que es más poderoso que yo. Yo hablo en el Espíritu, no estoy hablando en la carne. Pero entre ustedes hay uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y un día ella dijo: no, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Y de pronto Jesús comenzó a tener seguidores. Y de pronto Jesús empezó a tener más seguidores. Y de pronto algunos comenzaron a decirse: Juan, se están yendo con Jesús. Los que les gusta la competencia, los que están ahí en eso. Juan el Bautista dijo: no, está bien. No hay problema, todo tiene su proceso. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Yo para eso he venido. Ya vas a ver. Por su lado, el Señor empezó a crecer. Juan terminó en la cárcel. Y el Señor, pues, efectivamente también predicaba, pero tenía otro estilo.
Porque Juan el Bautista, hasta su forma de vestir era diferente. Se vestía de pieles de animales. Es decir, así como el profeta Elías, así. Algunos le decían anticuado. Lo miraban mal. Porque siempre usaba la misma ropa, de pieles de animales, tal vez de una de otro, pero no se exhibía. No era una pasarela, no era una moda. Él simplemente iba para que no se distraigan con su ropa y digan, ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué bonito. No, él de frente, pieles de animales. Y no perdía mucho tiempo en la dieta, también dice que tenía una dieta sencilla. Entonces no iba a banquetes, no aceptaba. Era un poco serio, parco. Tal vez cuando le decían, Juan, hay una invitación, decía, no, tengo ayuno. Dice, es un poquito radical. Tal vez algunos lo criticaron, es muy fanático, es un poquito loco, es muy religioso. Entonces había comentarios en la gente, los fariseos, orgullosos más bien con sus vestidos de lino fino, decían, ¿qué se cree él? Nosotros somos, sí, pero el pueblo lo escucha a él. El pueblo es ignorante, no conoce la palabra, pero el pueblo discernía, es profeta de Dios. Es profeta de Dios, porque se sentía la palabra. No era emoción, era palabra, que la hablaba con valor y llamaba al arrepentimiento. Pero Jesús sí tenía vestido de lino fino. Jesús sí asistía a los banquetes y comía y bebía con los invitados. Se metía a la casa del publicano. Y a Jesús más bien le decían, ese es un comilón, bebedor de vino. Ese mundano es amigo de pecadores. Yo no tengo amigos pecadores, Jesús sí. Entonces Jesús dice, total, viene Juan el Bautista, que no come, no bebe, no va a reuniones, se viste de una manera y no lo escuchan. ¿No? Vengo yo que sí voy a las reuniones, las invitaciones y participo y como con ellos y me dicen comilón y bebedor, aunque Jesús no era borracho, pero estaba en las reuniones de Mateo, en casa de Mateo, en casa de Zaqueo, en diferentes lugares. Y el Señor entonces dice, ustedes, lo que pasa es que ustedes no quieren arrepentirse porque se creen mejores. Ustedes son orgullosos. Le pongo música para que lloren y no lloran. Le pongo música para que bailen y no bailan. Ni frío ni caliente, como se dice. Hay algunos que les gusta predicadores de trueno y de juicio y de fuego. Y hay otros que son de repente más calmados. Y ni uno ni otro. Dice, ese muy gritón, no me gusta. Ese muy frío, muy muerto, tampoco me gusta. Si se trata de buscar un defecto, van a encontrar. Simplemente habla mucho, muy largo el culto. Otro dice, muy corto, me quedé con hambre. Y hay miles de excusas para rechazar. El que está dispuesto a oír, escucha la palabra de Dios. Aunque sea un mensaje de la conciencia. Como el ministerio de Pablo Finkenbinder, el hermano Pablo, 5 minutos y la palabra llegaba. Hay otros que Dios los usa ahí 2 horas predicando y la palabra llega también. Así que el ministerio es de Dios y Dios unge y usa a cada uno conforme Él quiere. Él es soberano. Entonces Jesús también predicaba, pero también enseñaba. En otras palabras, sí, Él también levantó la voz. Él también alzó su voz. Venid a mí los que estáis cansados y cargados. Pero también Él hacía estudios. Pero Él hacía algo más. Él hacía milagros. Es decir, había predicación, había enseñanza, pero había señales. Pero señales verdaderas, no inventos. Señales reales, prodigios. María Magdalena, poseída, libertad. Un hombre, eran 2, dice un evangelista, de Gadara, el gadareno, endemoniado. Los demonios lo tenían como un loco que se quería matar. Libertado. Zaqueo se convirtió, Mateo se convirtió. Sí, los pecadores se convertían. Alabado sea Dios. Pero también los milagros de sanidad. El agua se convierte en vino. El paralítico es sanado.
El ciego ve. Son milagros extraordinarios. En estos días hubo una conferencia magistral de un hombre de Dios llamado Samuel Pagán, un erudito de la palabra. Y él, hablando sobre esto, dice: Jesús hacía milagros y Jesús enseñaba la palabra. Dice, cuando uno ve un milagro, te abre la puerta para estudiar la palabra. Y cuando tú estudias la palabra, te abre la puerta para los milagros. Es decir, se retroalimentan. No hay que quedarse con uno solo. Que dice, ay, qué linda la palabra, estudia y se llena de conocimientos nada más, pero no se ve la manifestación del poder de Dios. Realmente si estudiamos la palabra y la creemos, vamos a ver la mano de Dios de diferentes maneras. Porque no es que tenga que ocurrir exactamente igual, sino que hay muchas maneras en la cual Dios hace milagros. Y el milagro más grande es el de la salvación. Para no ir como los judíos buscando señales. Pero también cuando uno ve una señal, no es como que, oye, vamos porque ahí hay sanidad, vamos porque ahí hay profecía, vamos porque ahí hay. Y buscan las señales, buscan la emoción, pero y no van a la palabra, y se quedan entonces en la emoción y ya no van a la palabra. Y entonces se quedan a medias. Y algunos hasta se desvían. El Señor dice, ustedes me buscan porque han comido, pero no porque quieran oír la palabra de Dios. Están buscando solamente el beneficio, ¿verdad? Están buscando solamente comer, en ese caso cuando multiplicó los panes, los peces. Otros preguntaban, dice, a ver, es una señal y creo en ti. No voy a hacer ninguna señal ya, porque yo veo que tú no quieres creer. Ese es el tema. Después vas a buscar una excusa. Pero realmente Jesús predicaba, enseñaba y hacía milagros. Y realmente, cuando ha ocurrido un milagro, muchas personas dicen, entonces Dios es real, entonces quiero conocer más a Dios. Y se acercan a la palabra del Señor. Y Dios abre su entendimiento y empiezan a disfrutar de la comunión con Dios por medio de la palabra. Y al revés, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y le empieza a entender, su fe crece y ve la mano de Dios obrar de mil maneras, abriendo puertas y haciendo maravillas. Entonces ciertamente el Espíritu de Dios se manifiesta, pues, y Jesús era poderoso en obras y en palabras. Que no solamente era que hacía milagros. Algunos no tienen ni milagros ni palabra, entonces falsifican milagros y entretienen con discursos, pero no profundizan en la palabra. Ahora, Jesús tenía mucho conocimiento porque Él era la verdad encarnada. Él es la verdad, el camino y la vida. Y se hizo carne. Muchos filósofos han hablado sobre la verdad. Cuando Jesús quiso hablar sobre la verdad con Pilato, Pilato se acordó de los cursos de filosofía y dijo, ¿y qué es la verdad? No, debate no quiero. Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero muchos no entendían a Jesús. Cuando Jesús predicaba, algunas veces había poca asistencia. Y el Señor no se afectaba por eso. Él decía, mira, Salomón tenía sabiduría. Y algunos viajaban hasta de lejos para oír a Salomón. Yo soy más grande que Salomón. Y mira, no vienen. Pero no se preocupaba. Una vez empezó a enseñar algo que era difícil. Y dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Perdón. ¿Que no come tu carne? ¿Usted sabe que esa fue una de las acusaciones que se le hacía a los cristianos? Dice, practican el canibalismo, comen carne humana, porque hay gente que distorsiona y habla cualquier disparate. Y aquí el Señor mismo le preguntaban, Señor, ¿qué estás hablando? ¿Hay que comer tu carne? Sí, y beber mi sangre. Y el Señor lo hacía a propósito, lo hace a propósito. Al que está buscando una excusa negativa, pues el Señor se la da para que se endurezca más su corazón porque sabe su intención. Entonces, el Señor dice, sí, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Pero la sangre está prohibido. No, dice, no, pero mi sangre es verdadera bebida. Parece que se estuviera burlando. Parece el profeta Elías.
Mi sangre es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida. La gente se comenzó a ir, yo no lo escucho más, me voy. Y el Señor no dijo, no, estoy bromeando. No, dijo, no, el que ama la verdad es humilde, se queda. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. El que entiende que Él es de Dios, ha venido de Dios, está dando testimonio y ha dado testimonio que es de Dios. No entiendo qué está hablando, pero es de Dios, así que en algún momento entenderé, pero de verdad que discrepo del Señor, discrepo, no estoy de acuerdo. Y el Señor seguía y dice, no, Señor, alguno le preguntó bien elocuente, Rabí, ¿estás diciendo que hay que comer tu carne y beber tu sangre para poder participar del reino celestial? Dice, el que no come mi carne y no beba mi sangre, no tiene parte en el reino de los cielos. Dice, ¿tú puedes estar de acuerdo con este hombre? Yo no. ¿Tú qué piensas? ¿Está mal, sí o no? Yo estoy muy preocupado. Hay alguno que le gusta eso. Estoy muy preocupado con la enseñanza que ha dado el pastor. ¿Qué piensas tú? No, yo estoy muy preocupado. No, yo me voy. Sí, yo me voy contigo, dicen los débiles. Dice, yo me voy contigo, yo me voy. ¿No? Y entonces el Señor dejó que se vayan y algunos dicen, se está yendo la gente. ¿No? Y esa es como las encuestas, ahora que vienen las campañas, ¿no?, presidenciales. Algunos están mirando las encuestas. Voy a votar por él. Dice, sí, pero está abajo. Entonces otro mejor. Dice, oye, pero este está arriba. Entonces yo voy a votar a ganador. Nadie quiere perder. Y a veces se ha denunciado que algunas encuestadoras han sido manipuladas para arrastrar el voto. Porque uno dice, yo voy a votar por este candidato, pero de pronto dice, pero este no va a ganar, este está arriba. Entonces mejor escojo. Al final hay 41 candidatos, al final se pelean por 2, ¿no? Es más, hay segunda vuelta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que imagínense ustedes ahí, de pronto algunos comenzaron a irse y el Señor miró a los discípulos que estaban tristes, así se rascaban la cabeza como diciendo, y ahora, el más molesto era Judas, porque Judas dice, ahora va a bajar la ofrenda. Él se preocupó por la ofrenda. Otros se preocupaban por la multitud. Y el Señor le dice, ¿por qué se preocupan? Y dice, toda persona que no ha traído a mi Padre, dice, no va a perseverar. Bendito sea el nombre del Señor. Los frutos verdaderos se quedan. Si quieren irse ustedes, váyanse también, le dijo. ¿Quieren irse? Y Pedro habló, ¿y a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque uno puede irse a un montón de iglesias, pero es importante que usted sepa distinguir dónde hay palabra de vida eterna. Palabra. Tiene que haber palabra. Palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Palabra, tiene que haber palabra. Porque los cánticos pueden ser hermosos, los testimonios pueden ser poderosos, los milagros pueden ser extraordinarios, pero si no hay palabra de vida, no hay palabra de salvación, entonces ¿cómo conoceremos la verdad de Dios? ¿Cómo conoceremos el corazón de Dios? ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? Todo es importante en el culto, pero la palabra es el momento en el cual ya el Señor dice, ya te escuché tus cánticos, tus oraciones. Aunque no has orado toda la semana, pero sí he escuchado y he recibido. Aunque algunos de ti, tú has hecho mucho ruido porque tú tienes rencor, no has perdonado a tu hermano en la semana, te has peleado y no has pedido perdón. Así que no he escuchado, no he recibido tu alabanza. Ahora yo voy a hablar, dice Dios. Y nosotros tenemos que orar, Señor, habla tú, que no se meta el pastor. Úsalo a él, pero habla tú, Señor. Porque a veces el pastor le quita el micrófono a Dios. Y dice, bueno, aquí tengo algo que decir y les gusta el personalismo, la fama. Y no está hablando palabra de Dios. No se mete a la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son de vida para salvación. Tú nos enseñas, contigo aprendo. Y el Señor dice, qué bueno que lo entiendas, Pedro. Pero uno de ustedes es diablo. Estaba molesto, parece el Señor, ¿no?
Sí. Porque allí de frente dijo, pero entre ustedes hay uno que no se ha convertido todavía. El que estaba más molesto, pues. Judas, había un traidor allí, estaba más molesto. Pero fueron momentos del ministerio de Jesús. Y aquí vemos un estilo en su predicación de enseñanza. La parábola. La parábola es una historia, viene de colocar algo al lado. Parábola es colocar algo al lado, literalmente significa eso, pero es contar una historia de la vida cotidiana, pero para revelar una verdad espiritual. Ahí está la clave. Entonces yo estaba meditando en esto porque, miren, algunas veces uno tiene un conocimiento o escucha a alguien dar una enseñanza y uno no entiende nada. Algunos usan términos complicados y uno dice, voy a tener que leerlo de nuevo. Voy a tener que escuchar, a ver, con un diccionario, quiero entenderlo y cuesta entenderlo. Cuando le entiende, ya entendí. Bendito sea Dios. Sí, a veces puede ser complicado. Entonces, usted se imagina a Jesús, la verdad, el maestro que tiene todas las respuestas, hablando como un teólogo profundo, con términos complicados, y el pueblo escuchando, sin entender qué es lo que quiere decir. Esto me deja pensando en la humildad de Jesús. Del cielo a la tierra se hizo hombre, se humilló, humildemente caminó entre los hombres, se metía en las aldeas, en los pueblos, y les habló por parábolas, por historias, por narraciones. Algunos dicen, no, está mal, debería ser como Juan el Bautista y gritar, arrepiéntete. Debería de predicar de otra manera. La ley está escrito, debería decir, hay que guardar el sábado, debería enseñar. No, él se puso a contar historias. Rompió con el esquema. Pero contar historias sencillas. El sembrador salió a sembrar. Los fariseos decían, ¿qué está hablando este? Debería de. Sí, hay algunos que quieren ponerle al predicador la palabra. Debería de. Pero el Señor dijo, voy a contar una historia. Voy a narrar una historia. Y ahí viene el punto. Que la gente escuchaba la historia y se entretenía y decía, qué bonito, ¿no? Me gustó el cuento. Entretenido. Y se iban a su casa, vacíos. Había otro que escuchaba y se molestaba. Esa historia ya la sé, mi papá es sembrador también. Yo también siembro en el campo. Pero no ha dado palabra me voy. Pero el Señor estaba probando la humildad de los corazones. Porque había otros que, y es lo que tenemos que hacer, oír. Es lo que el Señor pide. El que tiene oído, oiga. Y el Señor contó una parábola sencilla. Y ni aún así sus discípulos se entendieron. Pero a los que somos discípulos del Señor, el Señor nos permite hacer lo que hicieron los discípulos. Los discípulos vinieron y dijeron, Señor, ¿te podemos hacer una pregunta? Pregunten, ¿qué significa lo que has dicho? No, yo estoy confundido, de verdad, no entiendo. ¿Por qué has dicho eso? Y el Señor dice, ¿ustedes tampoco han entendido? El Señor sabía lo que hacía. Dice, yo sé que hay algunos que no han entendido y está bien que se endurezca su corazón porque hay maldad en su corazón. Y para eso cuento parábolas, porque el que viene prejuiciado ya va a rechazar sin haber escuchado nada. Algunos se han parado así, a ver, ¿qué hablar? A ver. El sembrador salió a sembrar. Oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y se fueron. Y otros escucharon, qué bonita historia. Pero algunos dijeron, él está dando una enseñanza muy interesante, ¿ah? Dice, lo más entendidos se entendieron. Pero su gente, la que estaba a su lado, oye, ¿tú has entendido algo? No, claro. ¿Qué has entendido? Que hay que sembrar.
y que necesitamos sembrar para tener que comer. No, no, hay algo más. ¿Tú has entendido? No, yo de verdad, lo que dice él es lo que yo he entendido. Que el sembrador sale a sembrar, eso ya... Pero no, ¿qué ha querido enseñar? Ah, eso sí, no. Y entre ellos hubo un debate y de pronto dice aquí la palabra de Dios, el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Al que no tiene no le voy a dar. No quiere. Dice, por eso le hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Ni entienden ni quieren entender. Dice, de manera que se cumple lo que está escrito. Ahora, verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. ¿No? Aquí no está la pregunta, pero le preguntaron, y entonces dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y le voy a explicar. Y el Señor explica y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Allí recién los apóstoles dijeron, ya entendí. Pero Jesús lo hizo a propósito porque el que quiere aprender le pregunta, Señor, no entiendo, dame entendimiento para entender tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo hablaba, predicaba, le decían, cállate, estás loco, mucho lees, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, estoy hablando con palabras cuerdas y sabias. Y el rey lo sabe, ¿sí o no? Dice, me persuades a ser cristiano, me dan ganas de ser cristiano. Dice, ojalá tú y todos acá sean cristianos. Dice, este hombre es inocente, ¿por qué no lo dejan en libertad? Porque ha apelado a César, que lo quieren matar. Dice, es una persona que no le veo nada malo. Pero Pablo, cuando predicaba, a veces era difícil de entender, y Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lo reconoce, pero él acepta que es difícil, pero se mantiene en la verdad, porque seguramente escuchó y después, pero ¿cómo es? Y otro le explicó. Qué profundo lo que está hablando. A algunos le era difícil, pero Pablo dice, algunos no entienden, pero hay otros que sí entienden. Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, hay un grupo, dice, no son la mayoría, pero hay algunos que sí les gusta el estudio, profundizar y alcanzan a entender a la primera. Pero hay otros que tienen que preguntar y a veces, como dice Pablo, yo mi conocimiento lo pongo por basura. No me jacto de mi conocimiento, con tal de conocer a Cristo. Es lo importante. Cristo. Gloria al Señor. Pero entonces, yo veo que el Señor está
contando una historia sencilla, y aún esa historia sencilla es difícil a veces de entender. Pero si uno tiene la humildad de decir, Señor, ¿por qué les hablas por parábola? Nosotros tampoco no hemos entendido. El Señor nos da entendimiento porque la sabiduría es espiritual, para entender las verdades espirituales. Y si usted viene como que con prejuicio, no va a entender a su manera. Pero las verdades espirituales se disciernen espiritualmente. Por ejemplo, lo de la carne y la sangre, el Señor estaba haciendo alusión a lo que hoy conocemos como la Eucaristía o la ordenanza de la Santa Cena, que es una acción simbólica que representa su sacrificio en la cruz, porque efectivamente sin su muerte, sin su sangre derramada, no tenemos salvación. Eso es lo que quería decir. Y oído, sí lo explicó, porque cuando alguien se atreve a decir, Señor, no entiendo, el Señor dice, estoy hablando en sentido espiritual. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Ya, yo pensé que había que descuartizarte y comer. No, mis palabras son espíritu y son vida. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. En pocas palabras, amados, todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Y si no entendemos, la Biblia dice, pide sabiduría y Dios te dará sabiduría. Pide entendimiento y Dios te dará entendimiento. Y también hay que tener la humildad de entender que el Señor, miren, cuando está en la última cena, se dio una enseñanza que no entendían. Decía, Señor, por favor, explícate. ¿Cómo es que te vas? ¿A dónde te vas? Al Padre. ¿Pero quién es el Padre? Yo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No te entiendo. Tienes que hablar claramente, mucho simbolismo ya. Muéstranos al Padre y nos basta. Dice, que no me has conocido el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, pero voy a dejar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El otro, el Espíritu Santo. Y así hay un diálogo en la cual, ya, ahora sí te entiendo. Ahora ya no hablas por alegoría, ahora sí te entiendo. Y el Señor dice, no han entendido, pero entenderán. Porque el Señor fue claro en decir, no les puedo hablar algunas cosas porque no están en capacidad. No lo van a entender, es que no están en la capacidad, pero estarán. ¿Por qué? Porque como es una verdad espiritual, la entenderán cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes se abra su entendimiento espiritual y entiendan las verdades espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Martín Lutero decía, el que ha orado bien ha estudiado bien. Porque después de orar, tú lees la palabra, pues entiendes más que el que solamente lee y no tiene comunión con Dios. Así que hay revelación progresiva, ¿no? El Señor dice, todavía no están listos. El apóstol Pablo también, cuando le escribe a los Corintios, le dice, yo quisiera enseñarles cosas más profundas, pero ustedes no están listos, porque ustedes son carnales, son niños, son bebés. Señor, nos estás ofendiendo. No, es que ustedes se dividen, ustedes están divididos. Ustedes son, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, esta iglesia es mejor, esta es más grande, esta es más bonito, aquí no hace calor, aquí cantan más, mejor, y etcétera. A mí me gusta este predicador. Son carnales ustedes, están en contiendas, no están listos. Yo quisiera darles carne, pero hay que darle leche, porque son bebés. ¿Cómo se habrán sentido algunos? Me ha dicho bebé, me ha dicho inmaduro. Sí, inmaduro eres pues, inmaduro y carnal. Pero eres santificado por Dios, eres iglesia de Dios, dice. Alabado sea el nombre de Dios. Claro que ese tema de la carnalidad es un tema aparte, porque el Señor la exhorta y la reprende y dice, así no erréis, porque ya ustedes han sido lavados,
ya han sido santificados. Sin embargo, cuando usted ve una carta más espiritual, como la de los Efesios, esa es más profunda, más espiritual. Ahí se nota que los creyentes eran más maduros. Pablo habla con confianza directamente, de frente empieza a hablar verdades, al punto que dice, inclusive, y oro para que Dios les dé sabiduría en el conocimiento espiritual. O sea, palabras que uno dice, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Pero básicamente habló de la unidad de la iglesia, y del perdón, y de la salvación, y los cristianos se entendieron. Alabado sea Dios. Hay otros que son más experimentales, como por ejemplo la de carta a los Filipenses, que los de Filipo le levantaron una ofrenda para enviársela a la cárcel. Miren, él no estaba predicando, sino que enviaba cartas. Pero igual dijeron, hay que apoyarle, hay que mandar una ofrenda. Y en la cárcel él escribe la carta. Y desde la cárcel él les habla de que se gocen. Y cuando uno recuerda cómo fue el nacimiento de la iglesia en Filipos, fue cuando Pablo fue llevado a la cárcel y empezó a cantar con Silas hasta que cayó el poder de Dios y el carcelero se convirtió, y seguramente muchos presos se convirtieron. Y también es aquella iglesia en donde las mujeres tenían un círculo de oración y las mujeres se reunían para orar. Ahí estaba Lidia de Tiatira, ¿no? Que Dios abrió su corazón. O sea, había un grupo de mujeres de oración y un grupo de expresidiarios que seguramente fueron parte de la primera iglesia y eran una iglesia llena de gozo, testimonios de poder, oración. Las alabanzas, la oración tiene que ser ferviente. Por eso es que ellos con gozo, vamos a dar una ofrenda. Y entonces Pablo resalta el gozo, dice, gócense hermanos, no se preocupen de que estoy preso, gócense. En una carta corta usa varias veces la palabra gozo, 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 gozo. Entonces, los púlpitos no son escaparates de talentos para exhibirse sus talentos o para armar shows y espectáculos, sino para revelar la verdad de Dios. Y si algo no se entiende, hay que orar a Dios para que tengamos entendimiento. Pero una pregunta me hice mientras estaba haciendo este estudio. Esta verdad, escuche, esta verdad, para terminar, de la parábola del sembrador, ahora la entendemos, pero cuando comienza aquí dice, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y el pueblo de Dios, Cristo, el pueblo de Dios dice, amén. Ok, nos vemos otro día, nos vemos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar. Y se fueron. Pregunta, ¿se entiende? ¿Se entiende? Algunos dijeron, está bonita la historia, pero ¿qué quiere decir? O sea, al principio, si usted solamente oye y no medita, si cabecea así, ya fui al culto, escucha, y al final dice amén, y se van a sus casas y la palabra no entró en sus corazones. Es más, puede decir, sí, hay una historia del sembrador, ¿no? Pero sí, algo escuché, sí. Pero la verdad espiritual, hay una verdad espiritual. No todos la entienden. Y no todos son capaces de preguntar, maestro, ¿qué quiere decir? Ese es el devocional, cuando uno ora y está orando, Señor, dame entendimiento, pero que sea Dios, pues. Y si no, para eso está el pastor también. Pastor, ¿me puede explicar esta parte? No como un hermano me dice, hermano, estaba estudiando la palabra y he descubierto verdades espirituales profundas. ¿Cuál hermano?
Que cuando el Señor dice, venid a mí, está diciendo que vayamos a predicar. ¿Por qué? Porque dice, ven y... Alabado sea el Señor. ¿Cómo? Sí, hermano, también ahora sé por qué se llama Dios. Porque dio. Y por eso es Dios. ¿Qué estás hablando? Hay gente que está escuchando predicadores y dicen cualquier disparate, pero hay algunos que están diciendo herejía. Y la herejía es un demonio, es un espíritu de error. Están enseñando falsa doctrina, y así como dice adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, idolatría, brujería, herejías. Ahí está metido ahí, como una obra de la carne de un espíritu. Así que hay que tener cuidado con lo que uno escucha. Pero yo me pongo a pensar, el Señor, el Maestro, pudo haber dicho esto de otra manera y hubiera sido muy complicado. Y si hubiese querido despistar, peor todavía. Y si se hubiese querido jactar, peor todavía. Imagínense que, por ejemplo, no hubiera dicho nada de sembrador, sino que hubiera dicho, la verdad, aunque sea complicada, hay que anunciarla. Y no siempre va a ser aceptada porque las personas también son complicadas y cada uno tiene su manera de pensar porque vienen con traumas, con prejuicios. Y no todas las mentes están preparadas para recibir la verdad que vengo a anunciar. Pero los que tienen el corazón dócil y el anhelo para conocer la verdad, entenderán la verdad que yo vengo a anunciar. Y otras palabras similares, algunos hubieran dicho, no entiendo. Pero el Señor quiso que todos entendieran. Por lo menos los niños entendieron la historia y contaban la historia. Pero esa es la base, pues. Ese es el kindergarten, la primera etapa, los primeros pasos. Discipulado 1. Primero conoce la historia, después te explico el significado. Muchas veces leemos. A mí me enseñaron desde que me convertí, lee la Biblia. Y si no entiendes, sigue leyendo. Van a haber partes que vas a entender. Y efectivamente hay partes que el Espíritu te habla. Pero también en el culto muchas veces uno dice, Señor, no he entendido esto. Y Dios usa al predicador y justo habla sobre ese tema. Y lo habla de manera bíblica. Y entonces uno entiende que Dios le ha respondido. Dios nos puede responder de muchas maneras. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces se puede haber hecho muy complicada la historia. Y Pablo, por ejemplo, lo pudo haber dicho de otra manera. Algunos lo hubieran entendido, otros no. Pero no cerremos nuestro corazón a la palabra, aunque no la entendamos, sino hagamos lo que hicieron los apóstoles. Enséñanos tu palabra. Haznos entender. El que tiene oído, oiga, preste atención a la palabra. Y posiblemente no haga falta preguntar, sino que uno dice, ya entendí, la semilla es la palabra, claro. Y entonces está junto al camino, entonces los demonios, pues, las aves son los demonios, entonces se la llevan. Algunos lo entendieron, pero el Señor por si acaso lo explicó. Y dijo, las pruebas, es que rápido crece, pero viene la prueba y no soporta. Las espinas son los afanes. Pero el que está abierto a oír la verdad, ese su corazón está preparado para recibir la palabra. Entonces, dicho en otras palabras, algunos de ustedes aman más los afanes de esta tierra, de este mundo, y algunos son muy emotivos y no quieren profundizar. Pero ya hay otros que tienen su corazón listo para la verdad. Pero no lo dijo así, sino que contó una parábola. Y esta es una, hay más. Pero en cada parábola hay una verdad. Que hay corazones que están listos para la cosecha. Mira los campos, ya están listos para la siega. Y no todos producen igual. Algunos
producen a 30 por 1, otros a 60 por 1 y otros a 100 por 1. Pero todo el que recibe la palabra y cala en su corazón, da fruto en su vida. Da fruto. Que Dios nos ayude a asimilar la palabra y a dar fruto en nuestras vidas. Pongámonos de pie. Gloria al nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias